Voy a tratar un tema muy controversial. Quiero advertirles que algunos quizás no acordarán conmigo en este tema. Y eso está bien, pero te pido que abran su mente y que entren en las Escrituras conmigo. Para aquellos que son grandes evangelistas de su posición, que estudien un poco más, porque hay altas chances de que tú no tengas una base escritural para la práctica que sostienes. Y este tema es el tema de los conflictos cósmicos. Voy a llamar a esta charla conflicto cósmico. Voy a hablar del tema de la guerra espiritual en el segundo cielo. Mi postura, y voy a decirte desde el comienzo para que tú no te metas en esto. Y en la siguiente parte voy a hablar de qué se nos llamó a hacer, y eso es luchar contra demonios y expulsarlos de gente, no expulsar demonios de territorios. En resumen, eso es lo que voy a decir. Yo he estado involucrado en el comienzo de nuestro ministerio en la guerra en el segundo cielo. ¿Cómo se ve eso? A ver, es viernes por la noche porque hay algo mágico en la noche de los viernes. 12 de la noche, no sé por qué escuché, pero algo de las 12 de la noche, de brujas y portales. Y lo que hacíamos, siendo pastores jóvenes, es reunir a toda la juventud y los viernes a la noche tomábamos un tiempo para ayunar e íbamos y atacábamos principados. Luchábamos contra estos espíritus de nuestras regiones, creyendo que ahí es donde el secreto del avivamiento estaría. Entonces sí, iríamos, gritíamos todo y literalmente éramos como pequeños punks de 15 años y estábamos como disparándoles. Y aumentamos nuestra autoridad al conseguir aceite, ir a clubes y tirar aceite, tratando de cerrar los portales. Cosas muy profundas, que solo la gente muy profunda entiende. Y luego se puso un poco más profundo cuando hicimos la marcha de los 7 días. Tú sabes, marchas en el 7º día 7 veces y haces un grito para que las paredes caigan. Nosotros no queríamos que las paredes físicas cayeran, pero no nos importaba si lo hacían. Queríamos romper las paredes en el reino espiritual para finalmente poder penetrar nuestra comunidad. ¿Y funcionó? Absolutamente no. No funcionó para nosotros. El 99% de ustedes, quienes hagan esto, no hay ninguna diferencia en su comunidad. Lo único que hace es, de hecho, crear un problema para ti personalmente. Lo he atestiguado. La mayoría, no estoy diciendo todas las personas, pero la mayoría de la gente que se involucra en la guerra del segundo cielo empieza a tener problemas que podría haber evitado. Problemas que aparecen en sus finanzas, tienen accidentes de autos, que yo no creo que Dios ordenase. Simplemente podemos no estar de acuerdo, pero lo que yo creo es que si te sales de tu jurisdicción, tendrás estos problemas. Entonces, lo que haré con ustedes es llevarte desde el comienzo y mostrarte 10 pensamientos simples sobre los principados. Te daré notas, así que tienes que trabajar conmigo. Y voy a hablar principalmente, no voy a predicar, no voy a estar gritando, pero algunos de ustedes dirán, alabado sea el Señor. Otros que necesitan quedarse despiertos, les pido disculpas. Si se toman una siesta, bueno, puede que lo tengan que volver a escuchar. Dios los bendiga, no los juzgaré. De acuerdo. Quiero que leamos Deuteronomio 32:8 en la traducción de LBLA. Tendremos a los versículos aquí con nosotros. Amén. Deuteronomio 32, versículo 8. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Ahora, voy a leerte ahora otra traducción, la de la Nueva Traducción Viviente.
Y aquí es donde se establece una de las bases de dónde vienen las principalidades. Esto es una de las perspectivas. No estamos 100% seguros, pero basados en este versículo sacaré mi conclusión. Y la traducción NTV dice: cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Esto hará sentido en un momento. Punto número 1. Dios desparramó a todos sobre la faz de la tierra. Escribe esto: construiré capa sobre capa. Dios desparramó a todos sobre la faz de toda la tierra. En Génesis 11:9 dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Punto número 2. Dios dividió a las naciones y se las dio a sus hijos. Dios dividió a las naciones y se las dio a sus hijos. En Deuteronomio 32:8, lo voy a traer de nuevo. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es parte de su heredad. Entonces, Deuteronomio dice que cuando Dios esparció a las naciones, Él las dividió y puso a sus hijos, los Elohim, y esto no está hablando de los hijos de Jacob, sino los hijos de Dios, quienes son parte de su consejo divino a cargo de las naciones. Leemos en Génesis que fue Dios quien esparció a la gente e hizo naciones. En Deuteronomio vemos cómo se corre una cortina, pero en la traducción del nuevo rey Jacobo se dice que Dios le dio a los hijos de Jacob, y eso no es una traducción correcta. La traducción correcta, original, y algunos tienen quizás una nota al pie en su Biblia donde dice los hijos de Dios, no los hijos de Jacob. En el lenguaje original dice los hijos de Dios. El doctor Michael Heiser tiene un libro llamado El reino no visto y explica esto con mucha profundidad. Profundizó y popularizó esta vista. Y yo básicamente voy en este pensamiento. Hubo más de una rebelión, no solo la rebelión de Satán contra Dios, sino también una segunda rebelión en Génesis capítulo 6, cuando los hijos de Dios salieron de su dominio y durmieron con mujeres y terminaron encerrados en este lugar en particular. Y probablemente una tercera rebelión. Esta es la rebelión, y estoy usando palabras quizás, probablemente, porque no lo sabemos por cierto, pero basado en este versículo yo tomo esta postura. Y tendrá sentido un poco más cuando avancemos al Nuevo Testamento. La tercera rebelión, Michael Heiser, el doctor Michael Heiser, también argumenta esto. Dios pone a sus hijos de su divino consejo sobre diferentes naciones del mundo, lo cual tiene sentido en la vista del mundo del Deuteronomio, donde la Biblia dice que divide las naciones y pone a sus hijos sobre ellas. Pero Él mismo toma a Jacob como su herencia. ¿Por qué Dios haría eso? Porque Dios estaba planeando usar esta nación para traer la semilla de una mujer quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero Dios pone a las otras naciones bajo la guía de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Estos seres divinos, este consejo divino. Punto número 3. Sus hijos, los Elohim, o dioses, quienes fueron asignados a esas naciones, se volvieron corruptos. Se rehusaron a juzgar, se volvieron abusivos, esclavizaron y trataron de seducir inclusive a Israel de su Dios. En el Salmo 82, versículos 1 y 2, dice:
Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Salmo 82, versículos 6 y 7. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ahora, hay distintos argumentos. Algunas personas dicen que este versículo nos habla a nosotros como humanos. Yo ruego estar en desacuerdo. Yo pienso que está hablando de los Elohim, está hablando a los dioses, los hijos de Dios, porque lo mismo se utiliza para Satán cuando él viene en presencia de Dios. La Biblia dice que los hijos de Dios estaban ahí. Tú y yo no estábamos ahí. Entonces habla de otros seres supernaturales que son parte del divino consejo de Dios. La familia espiritual de Dios. Dios no solo tiene una familia espiritual, sino también tiene una familia espiritual que compone su consejo. Entonces, Dios toma este lugar en el consejo y Él empieza a reprender a sus hijos. Él les dice, básicamente, no están cumpliendo con sus tareas para con esas naciones. Ahora, lean la historia. ¿Qué le pasó a cada nación? Cada nación comenzó a alabar distintos mitos. Los llamamos mitos, pero no eran mitos. Cada nación estaba bajo un ser espiritual asignado por Dios. Y ese ser espiritual que Dios asignó a cada nación para enseñarles a esas naciones, se corrompió y empezó a enseñarles a alabarlos a ellos mismos, a estos seres, en vez de alabar al Altísimo. Y no solo alabarse a ellos mismos, de ahí es donde viene la mitología griega o china. Ni siquiera de estas cosas eran reales, sino que estos eran principados demónicos reales, llenando a las naciones de las que eran responsables con su doctrina para distraer a la creación de su Creador, para que los alaben a ellos. Dios en su consejo, y voy a leer este versículo nuevamente, Salmo 82, 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuánto juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Dios está reprendiendo a sus hijos. Él está diciendo, ustedes se equivocaron. Lo que hicieron estuvo mal. Ustedes no fueron asignados a las naciones para hacer eso. Y luego dice, morirán como mortales. Todos nosotros vamos a morir como mortales. Eso no es un castigo para nosotros porque todos nosotros ya somos caídos. Pero yo creo que Él está hablando de otros seres celestiales que el Señor está reprendiendo y diciendo que su perdición va a venir. Lo que quiero que noten es, Él no los remueve de su posición. Él los reprende, los juzga, pero no los remueve. Entonces vamos al punto número 4. Los hijos de Dios llevaron a las naciones a alabarlos en vez de alabar a Dios. Ya lo mencioné. Leamos el versículo, Deuteronomio 32, 16 y 17. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Entonces, no solo estos dioses llevaron a las naciones a alabarlos y les enseñaron brujería, inmoralidad. Estos dioses infringieron el territorio de Dios, Israel, para tratar de seducir al pueblo de Dios, de que el Señor se había acabado. Entonces, de que debían alabarlos a ellos en vez de a Él. Entonces Dios viene a los hijos de Israel y les dice, ustedes alabaron, y quiero que se den cuenta, no está hablando de estatuas. Dice, alabaron dioses, nuevos dioses. No son simples mitos, son entidades espirituales poderosas
que no están entrando a la gente aquí, están cambiando toda la visión del mundo, están mezclando sus alabanzas y están trayendo su alianza hacia ellos. Número 5. Número 5. Y les agradezco por estar tomando notas. Quienes toman notas hacen historia. Número 5. Dios juzga a los dioses de Egipto por maltratar a sus hijos. Dios juzga a los dioses de Egipto por maltratar a sus hijos. Si los dioses de Egipto fueran meros ídolos, Moisés podría haber simplemente golpeado con su martillo. Pero estos no eran ídolos, no eran un invento humano. Habían fuerzas detrás de ellos sobre las que Dios ejecuta juicio. En Éxodo 12:12 dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y quiero que vean esto. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Ahora, si estudias la historia de Egipto, y el último año yo y mi esposa fuimos a visitar Egipto y empezamos a estudiar sus dioses y el faraón y todas estas cosas. Egipto tenía dioses que alababan. Y si te fijas, cada plaga, hagan la investigación, cada plaga que Dios hizo fue un ataque directo a uno de los dioses egipcios. El dios Ra, tú sabes, el dios de la luz, le trajo oscuridad. Ranas. Las ranas eran uno de sus dioses. Les trajo las ranas. El Nilo era otro dios y Dios le trajo polución a eso. Dios le trajo juicio a todos. Una de las razones de que hubo 10 plagas es porque tenían más de un dios y Dios quería asegurarse de que cada dios de Egipto obtuviese un golpe. Pero quiero que notes esto. Dios fue a la guerra contra los dioses. Dios fue a la guerra contra aquellos que yo creo que eran hijos que se habían rebelado y que empezaron a alejar a esas naciones de Él. Ahora, podemos estar en desacuerdo sobre esto y cuando lleguemos al cielo podemos ponernos de acuerdo sobre esto, pero estamos viendo a través de este vidrio grueso y estamos viendo a los hijos de Dios que habían sido ubicados sobre las naciones. Y cuando estudiamos la historia vemos que las naciones no alabaron más a Dios, sino que alabaron a cosas bizarras y alabaron con celosía y les dieron su alianza. Entonces hay una prueba espiritual de que las naciones alabaron estas ideas. Actualmente estoy en un seminario bíblico y estoy estudiando la historia del mundo y es increíble cuán devotos eran estas naciones a estas ideas. Y muchas de ellas no están tan lejos de algunos conceptos bíblicos porque estos dioses copiaban, duplicaban y todo se trataba sobre ellos. Y luego ves a Israel acosado. La gente de Dios en Deuteronomio se ve acosada y él se siente responsable por su pueblo. Dios no va simplemente y los libera, sino que golpea a los dioses de Egipto. Por eso cuando lees Éxodo, quiero que lo leas con un nuevo lente. Fue una batalla de los dioses. No fue solamente la liberación, sino también fue el juicio siendo aplicado. No estaban simplemente siendo removidos esos dioses, sino que fueron juzgados, pero luego permanecieron en Egipto, esos dioses. Si estudian historia, se darán cuenta que Egipto continuó alabando a esos dioses, inclusive después, pero sí que recibieron un golpe. Número 6. Los principados territoriales se oponen al trabajo de Dios en la tierra. Los principados territoriales se oponen al trabajo de Dios en la tierra. Daniel 10:13. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia.
capítulo 10, versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Vemos que Persia y Grecia eran naciones. El arcángel de Dios no tiene una lucha contra un ser humano. Vemos que un ángel ataca un ejército asirio y más o menos 1.800 soldados, desaparecen. Para decirnos que un poderoso ángel espiritual de Dios estaba luchando con un ser humano por 21 días, no tiene sentido. A menos que no estuviese luchando contra un ser humano. Y muchos teólogos y sabios acuerdan que eso era un espíritu territorial, un dios detrás del imperio persa. Lo que haría sentido de por qué eran tan exitosos. Grecia. Lo cual hace también sentido de por qué eran tan efectivos. Y cuando ves todas estas naciones, siempre verás una cosa en común. Tenían su religión. Y esos dioses, esos espíritus, estaban empoderados sobre esos territorios por la alabanza que recibieron del pueblo a quien gobernaban. Y la razón de por qué hay una gran pelea es porque tienen jurisdicción legal, primero dada por Dios y ahora, ahora reforzada por las alianzas de la gente, que inclusive el más fuerte de Dios tiene un tiempo difícil luchando contra ellos. Porque una vez que está dado por Dios y reforzado por la alianza de la gente, así es como, imagínate por ejemplo que tú estás casado y tu marido te deja, o tu mujer te deja, te divorcia, y va y se casa con alguien más, legalmente y quiere estar con ellos. No puedes simplemente volver y decir, bueno, eres mi esposa. No funciona. Hay una atadura legal, hay una conexión ahí emocional, por la cual ya no tienes jurisdicción. Entonces, por eso haría sentido de por qué Daniel está orando y ayunando cuando viene el arcángel, quien literalmente, estos ángeles pueden mover montañas con un chasquido de dedos, pero se dice, bueno, estuve peleando, y luego de pelear 21 días, dice, iré a pelear otro. ¿Por qué? Porque están enfrentándose a la obra de Dios. Profundicemos un poco más, esto se va a poner bueno. La muerte de Jesús desarmó legalmente a las principalidades sobre las naciones. Esto me emociona. Bueno, vamos. En Lucas capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice, miren esto. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de las naciones, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Desde el Edén hasta la llegada de Jesús, Satán ha estado acumulando poder. Él mezcló todas las rebeliones de Dios y a todos sus hijos rebeldes para que operen para Él. De algún modo logró tener suficiente poder para ofrecerle a Jesús acceso a toda nación. Pero Jesús sabía que el diablo es un mentiroso y que tú no puedes obtener naciones haciéndolas inclinarse al diablo, porque si no entrarás en un hechizo demoníaco. Y eso es exactamente lo que le pasó a Adán. Jesús tenía una vía distinta, él estaba cumpliendo una profecía. En Génesis 3:15, donde Adán y Eva cometieron el pecado, Dios inició un plan y dijo, habló con la serpiente y le dijo, de la semilla de una mujer, que es interesante porque la palabra
semilla ahí en realidad es el esperma. Y la mujer no tiene eso. Un hombre tiene la semilla y la mujer tiene el huevo, el óvulo. Pero Dios está de hecho instituyendo cómo su hijo vendrá de la semilla de una mujer. Quiere decir que será divinamente plantado. Será un nacimiento virgen. En Génesis 3:15 Dios dice, la semilla de una mujer, dice, aplastará la cabeza. Es decir, el lugar de comando, el lugar de autoridad, el lugar de derecho legal. Lastimará la cabeza de la serpiente. Pero Dios también dice que hará un precio por eso. Pero él, la serpiente, lastimará su tobillo. Queriendo decir que habrá una reprimenda contra quien venga por las llaves legales de las naciones. Por eso la gente camina por ahí y dice, voy a atacar a los principados. Bueno, va a haber respuesta. Tú no puedes hacer eso. Alguien ya lo hizo y le costó su vida. Muerte en la cruz. Yo siempre pensé que la muerte en la cruz era solo Jesús muriendo por mi pecado y Dios poniendo mi pecado en Jesús. Y nunca había otra fase en la cruz. Él también estaba siendo golpeado por el dragón. No me sorprende por qué Judas, a quien el diablo puso en su corazón a traicionar a Cristo, aparece en la historia. No por nada aparece en Corintios que dice, si los gobernantes de este mundo supieran que en esa cruz estaban las llaves que se les iban a quitar, no lo estarían crucificando. Estaban cegados por su orgullo y su venganza en contra del Hijo de Dios. ¿No vieron que al lastimar su tobillo, él estaba aplastando su cráneo? Jesús es el asesino del dragón. Y tú eres el asesino de demonios. Vamos, gente. Pongan esto en sus notas. Esto sale caliente de la prensa. La razón por la que soy un asesino de demonios es porque Jesús es el asesino del dragón. Ahora, en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Has notado que no dijo desarmando a los demonios? Estamos tratando con los dioses de las naciones. Estamos tratando con los principados que gobiernan las naciones, quienes primero fueron asignados por Dios, pero luego fueron además reforzados por la alianza de las naciones que los alaban. Y ahora, completamente Dios y a su vez completamente hombre, lastimado por la serpiente, él aplasta la cabeza de la serpiente, le quita a la serpiente las llaves, le quita a la serpiente el derecho legal. ¿Por qué? Porque vean, a la humanidad se le había dado la autoridad sobre la tierra, no a Satán. A la humanidad a través del pecado se le había dado la autoridad sobre la tierra y ahora este pecado se vuelve contra ellos. Pero ahora hay un humano que recupera esta autoridad y ese hombre es Jesús, quien es completamente también Dios. Número 8. Jesús ahora tiene toda la autoridad legal sobre las naciones. Por ende, Él nos llama a nosotros a reclamarlas para Dios. ¿Sabes cómo la gran comisión comienza? No comienza con ve, comienza con esto. Toda la autoridad se me ha dado a mí. Entonces, por ende, ve a las naciones y recupéralas por mí. ¿Por qué? Porque los principados están ahí, pero no están en su posición legal. ¿Has notado? Cristo no dijo, toda la autoridad sea dada a mí y ahora vayan y átenlos. No dijo, vayan y hagan guerra contra ellos. Él dijo, esa guerra yo la peleé. Ustedes son mis soldados, mis tropas de territorio. Por ende, vayan
y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque yo ya desarmé. Porque yo ya desarmé a los gobernantes de todas las naciones. Toda la autoridad me ha sido dada a mí ahora. Antes de su muerte, Él apenas fue a cada nación. Israel nunca fue una tarea a la cual se le dio. Nunca se le dio a Israel la tarea de convertir naciones, porque esas naciones habían sido dadas a los hijos de Dios. Ahora, el Hijo único de Dios, Jesucristo, desarmó a los principados. Él reclamó toda la autoridad. Y ahora Él dice, quiero que reclamen las naciones por mí. ¿Y cómo haces eso? Ve y haz discípulos. Bautiza y enseña. No veo ninguna instrucción ahí de que te metas en la guerra en el segundo cielo. La autoridad sobre las naciones ahora pertenece a Jesús. Las principalidades no tienen más jurisdicción legal, pero sí tienen gobierno por causa de la alianza de la gente. Lo que les da posibilidad de gobierno sobre las naciones no es autoridad legal, sino que es la alianza de la gente. Es eso por lo cual no necesitas estar rompiendo su autoridad, esa ya está rota. Necesitas achicar su dominio al quitar a la gente de la oscuridad y traerla a la luz. Y eso no se hace en secreto en un closet. Eso se hace yendo al territorio y haciendo discípulos. Y así como traigas más gente a Jesús, su dominio se achica. ¿Por qué? Porque la única razón por la que actualmente siguen en poder es por el poder que la gente les da a través de su alianza. Al quitarles gente, no pueden luchar ya más contra ti porque no son legítimos. Ahora, van a tratar de atacarte porque todavía son demoníacos. Pero tú tienes a Jesús que te dio la luz verde para avanzar a las naciones del mundo, las naciones que tienen brujería, las naciones paganas, las naciones que quieren elevar a los muertos, para curar a los leprosos y expulsar demonios. Escribe esto. Vamos, adelante. Y todavía esto está dentro del punto número 8. Predicar el Evangelio es la más grande forma de guerra espiritual. Predicar el Evangelio es la más grande forma de guerra espiritual. Cuando los principados ven pequeños cristianos invadiendo su territorio y uno atrás de otro, sólidamente, quitándoles seguidores, este es otro golpe de muerte de la cruz. Por eso los cristianos invadieron Roma predicando el Evangelio. Ellos esparcieron la cristiandad y expulsaron al exilio a las principalidades de esas naciones que fueron tan debilitadas. ¿Y a través de qué? A través de predicar el Evangelio. Ahora, con la predicación del Evangelio vinieron señales y milagros, pero por favor comprendan, Jesús los derrotó, los desarmó. Y Él, por causa de esto, quiere que nunca mires a la Gran Comisión de la misma manera. Él primero comenzó con la autoridad sobre las naciones y luego nació la Gran Comisión. De otro modo, lo que estaríamos haciendo actualmente es meternos ilegalmente en el territorio del enemigo. Y nosotros, en cambio, estamos reclamando por el justo Rey, Jesucristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo
no a todo principado, sino a todo pensamiento, a la obediencia a Cristo. Corintios 2, 10, versículos 4 y 5. Destruimos las obras de los principados al traer a la gente a Cristo. Escriban esto. Destruimos los trabajos de los principados al traer gente a Cristo. Daniel no peleó primero con el príncipe de Persia. Daniel no peleó primero con el príncipe de Persia cuando él ayunó por su gente. El máximo soldado de Dios peleó contra el príncipe de Persia. La receta para el avivamiento de tu ciudad no es meterse en la guerra del segundo cielo. Voy a darte la receta que ha sido usada por cristianos por los últimos 2000 e inclusive más años. Segunda Crónicas 7:14. Y si mi gente obtuviese aceite virgen y ungiese a todos los clubes nocturnos de su ciudad y se juntaran los viernes a la medianoche a cerrar los portales de las principalidades demoníacas, luego todo se daría vuelta en sus ciudades y sus iglesias crecerían, sus niños podrían volver a casa y sus finanzas prosperarían y sanaría su tierra. Perdón, esta era la versión carismática de eso. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y orase y buscare mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré no los pecados de su ciudad, sino todos los pecados. ¿Y haré qué? Sanaré su tierra. Esta ha sido la receta de traer el avivamiento y esta ha sido la receta del avivamiento en Argentina. Esta ha sido la receta para el avivamiento en Argentina. Esta ha sido la receta para el avivamiento en África. Si tú sigues la historia del avivamiento, verás todo el tiempo intercesión, ayuno y arrepentimiento. Esto que muchos de nosotros sentimos, no, nosotros sabemos mejor. ¿Sabes mejor que la Biblia? Los frutos muestran por sí mismos. La gente que lo hace, sus ciudades, no se cambian. Las ciudades no se cambian. Las ciudades no son transformadas. No hay un avivamiento masivo pasando en la región. Para aquellos que lo están haciendo en sus casas, no están viendo el fruto que deberían dar. Y ahora, basado en la palabra de Dios, diré, estás fuera de tu jurisdicción. Y probablemente esto no es para juzgar a nadie, pero un poquito juzgar. No están ganando almas, no estás haciendo discípulos, no están curando a los enfermos, no están expulsando demonios, no están viviendo como cristianos. Estás más enfocado en luchar con enemigos. Y Jesús dice, yo ya lo tengo cubierto, ya te di las llaves para reclamar las naciones y las cosas que nos dice que hagamos, no las hacemos. Y las cosas que nos dice que hagamos, sí las hacemos. Pensar que tenemos una fórmula secreta. Lo sé porque vemos a quienes predican en YouTube, que hacen estos viajes y encuentran secretos que nadie más sabe, sabiduría, misticismo y secretos que no se alinean con lo básico del Evangelio, no se alinean con la historia de la iglesia. Todo esto debe ser tratado muy cuidadosamente. No estoy diciendo que sean demoníacos ni que estén equivocados. Lo que estoy diciendo es que es mejor mantenerse cerca de la ortodoxia cristiana, de la teología básica. Y en cualquier momento en que te metas muy profundo al extremo, basado en el secreto que alguien recibió en su visita de Dios, y eso te empuja a hacer cosas que la Biblia no te dice claramente que debes hacer, usualmente esa gente que esas visitas sacan las escrituras fuera de contexto y luego conviertan a los cristianos en básicamente cazadores de principados en vez de ganadores de almas y discipuladores de hombres. Pablo estaba enseñándole a Timoteo sobre orar por la región. Ahora, Pablo
hacía viajes arriba. Cuando digo arriba me refiero a otro reino. No me refiero físicamente a arriba. Y si hay alguien que ha estado ahí, ha escuchado cosas que se pueden haber dicho, fue Pablo. Pablo conocía el reino espiritual. Él es quien escribo, no luchamos contra carne y sangre. Pero quiero que notes su instrucción para el avivamiento regional en el 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable dentro de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Interesante, no hay ni una referencia sobre la guerra en el segundo cielo. ¿Él se olvidó de algo? ¿Acaso tenía un secreto que no nos dijo? ¿O estamos nosotros metiéndonos en un territorio para el cual no tenemos jurisdicción? Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, interesantemente, Él no trató de quitar a las principalidades, a los principados de aquí. Cuando envió gente a distintas ciudades, sus discípulos, no les dijo primero, hagan guerra contra los principados y luego enseñen el Evangelio. Nunca les dijo eso. Lo que les estoy diciendo es, manténganlo simple, santos. Manténganlo simple. Y no les estoy diciendo tontos porque no somos tontos, somos santos. En otras palabras, manténlo simple, soldado. No hay una salsa secreta para conquistar tu nación, tu ciudad, excepto lo básico de mi gente. Yo tengo autoridad. Ve y haz discípulos, un alma por vez. Sacamos de las garras de los principados y los traemos a la causa de Cristo. Ahora, sé que quizás están pensando, bueno, Vlad, suena muy convincente. Yo todavía no estoy convencido. Porque en Efesios capítulo 6... Bueno, gracias por pensar en eso. Número 9. Nuestra autoridad contra el gobierno de las principalidades, de los principados, está limitado a la autodefensa, no a la confrontación directa contra su dominio. Nuestra autoridad está limitada a la autodefensa, no a una confrontación directa en su dominio. Así es como funciona. Hay civiles y también hay oficiales de policía. Un oficial de policía puede venir y arrestar a un criminal, pero ni siquiera un oficial de policía puede empezar a disparar. Es ilegal. Lo mismo tú. No puedes ir y matar a alguien porque tienes un arma. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que así es como funciona? Solo porque tienes un arma y porque quizás eres un marín o eres fuerzas especiales, no te da la licencia de dispararle a todo lo que se mueve. El momento en el que tú utilizas el poder y la experiencia que tienes para sentirte arrogante y decir, bueno, en guerra. Pero tengo una persona en nuestro equipo de seguridad que estuvo en un escalafón muy alto del ejército de Estados Unidos, que ha quitado varias cabezas de gente mala en su ejercicio militar. Un hombre de Dios muy calmado, pero muy letal, peligroso. Algunas veces le advierto a la gente que viene con malas intenciones, mala iglesia. Mejor tengas un certificado de muerte en tu cabeza porque no saldrás vivo si inclusive te atreves a hacer algo. Pero bueno, él no tiene derecho. Inclusive, aunque él estuvo en el ejército y está entrenado para disparar muy precisamente. Es un francotirador. Él no tiene autoridad para ir a la calle y dispararle a alguien solo porque puede. Su autoridad como un civil está limitada a una cosa, la autodefensa. Ahora, si lo atacas, él responderá. Pero él nunca iniciará el ataque. Así es como nuestra autoridad
se maneja con las principalidades, con los principados, autodefensa, no confrontación directa en su dominio. Eso es lo que Pablo dice en Efesios 6. Léelo bien, dice, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y poderes. Y luego dices, y pelea contra ellos. Y le dice, no, mantén tu terreno. ¿Qué quiere decir mantén? Quiero pelear. Y él dice, mantén 3 veces, mantén tu terreno. Quiere decir, no dejes que te muevan. Y luego sigue hablando de la armadura de Dios, donde la mayoría de las piezas son para defensa, no ofensa. Él usa un arma para la ofensa. E interesantemente no es un rifle, es una daga. Las dagas solo se usan para el combate cercano. Es decir, si un principado viene y respira en mi cuello, entonces sí tengo la licencia de defenderme a mí mismo con la palabra de Dios. Pero no tengo armas en mi arsenal para dispararles y derribarlos, solo para apuñalarlos de cerca. No puedo luchar a la distancia contra ellos. No tengo armas para eso. El único versículo en el cual tenemos para los principados tiene que ver con la autodefensa. Y la mayoría de nuestras armas son defensivas. Y la única que es ofensiva, hay una palabra para espada ahí, es una daga. Tú no tiras dagas, tú las usas de cerca. Quiere decir, si el principado se acerca muy cerca y sabes que algo te está atacando, puedes rechazarlo como mecanismo de autodefensa. No puedes ir ahí y provocar el ataque e iniciarlo. ¿Por qué? Porque eso no es tu jurisdicción legal. ¿Está esto ayudando a alguien? Entonces Pablo está tratando con la autodefensa para los principados y primero te dice, mantén tu terreno, vive como un cristiano y muy importantemente, mantente en la palabra y en oración. E incluso cuando lees de él hablando sobre oración, tú pensarías, Pablo, lidiando con principados, mira qué tipo de oración está él hablando. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. No hay ninguna referencia de ninguna clase a ir y atar a algo ahí, a ir directamente a confrontar algo ahí. Si un principado se mete en mi vida personal, entonces sí tengo licencia, del mismo modo que si tú me atacas en mi casa a sacar un rifle y traerte el fin. Así es como funciona. El principado lo sabe. Por eso, algunos momentos se meten, pero en el momento en que tú puedes defenderte a tú mismo, es como si estuvieras caminando en un camino de trekking y te viene a atacar un león. Tú no vas buscando al león, pero si él viene y te ataca, tienes un cuchillo y te defendes y lo atacas en autodefensa. Y es exactamente a lo que Pablo se refiere con los principados en Efesios capítulo 6. Si estas entidades ilegales todavía gobiernan las naciones, nosotros iremos y destruiremos sus obras al ganar discípulos y al ganar almas y vivir una vida de oración, de ayuno y de consagración. Y si se meten en nuestra vida, entonces sí, en autodefensa podemos atacarlos. Lo que no hacemos es juntar otros 25 intercesores para tratar de bombardearlos con misiles espirituales tu viernes a la noche. Eso no lo vemos en la Biblia. Y lo último, ¿están listos para el número 10? Esto es muy bueno. Para aquellos que están como, quiero luchar con ellos, Vlad. Simplemente quiero... Lo haces ver como que quiero pelear con estos demonios. Mi reino es más alto. Mi rango es más alto en el reino. A ver, quiero satisfacer tu apetito de sangre. Déjame satisfacerlo con la Biblia. Nosotros reemplazaremos a los principados gobernantes para gobernar sobre las naciones con Jesús en el reino eterno.
¿Sabías que ellos están actualmente expulsados del trabajo al cual todos seremos contratados? ¿Sabes lo que haremos en la eternidad? Leamos Mateo 24, versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mateo 25, 21. Y el Señor le dijo, bien hecho, fiel sirviente, fuiste fiel sobre algunas cosas, como por ejemplo hacer video, ser una persona de seguridad, predicar el Evangelio, fuiste fiel sobre esas cosas. Te haré gobernar sobre muchas cosas, entra en el gozo de tu Señor. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Apocalipsis 2:26. Aquel que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 20:4. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Yo creo que estos principados serán reemplazados. Jesús asignará estos territorios a sus hijos redimidos, quienes nunca se rebelarán, sino que liderarán a las naciones. Porque tú sabes, el cielo al cual vamos, no es un cielo para quedarse. Recuerda, la Biblia dice, el cielo, como una ciudad de Jerusalén, bajará sobre la tierra y Dios tendrá su morada con los hombres. Dios unirá a los dos reinos. Y adivina dónde pondrá su oficina. En la tierra. Y sí, va a haber vida aquí. La gente va a vivir. Y van a haber cosas pasando, creación, todo eso. No solo estaremos para siempre en una conferencia carismática, para siempre. Dios, no habrá más iglesia, edificios de iglesia. Todos estaremos creando, teniendo dominio y reinando con Cristo. Habrán ciudades, habrá trabajo. No estaremos simplemente flotando en el arpa para siempre cantando una canción. Esa canción que se canta, Santo, Santo. Eso se hace por los ángeles. Tú no eres un ángel. Nosotros siempre viviremos en una actitud de alabanza ante Dios y reinaremos también con Él. La Biblia no dice solamente alabar, sino reinar. Tendremos responsabilidad. Hay una razón por la cual nos dará coronas. Habrán rangos y habrán distintas cosas que se supone que tendremos que hacer. Y una de ellas será dar a sus hijos redimidos poder sobre las naciones. Porque una vez que estos malos principados son expulsados, Dios dice como, bueno, tengo un lugar vacío. Y mis hijos e hijas que han sido lavados por la sangre, que han sido fieles en expulsar demonios, han sido fieles en servir en su iglesia local, han sido fieles en dar, han estado viviendo una vida de sacrificio a su Dios, han amado a su esposo o esposa, han estado criando a sus hijos, han sido fieles con los pequeños. Déjame darles confianza para tener gobierno sobre la región y las naciones. Démosle confianza sobre el barrio y sobre todo porque esos malos principados serán completamente removidos. Y de hecho no serán removidos, sino serán reemplazados. Y tú y yo seremos los nuevos sheriff en la ciudad. Quienes dirigiremos la alabanza de todos al Cordero que fue degollado ante la fundación de la tierra. Vamos todos, pónganse de pie y demos una alabanza a Dios.